Buen día, mis queridos hermanitos. Mucho gusto en saludarlos de nuevo. Mi nombre es Pastor José Arroyo, de la Iglesia Nueva Apostólica, y vamos a compartirles una prédica que está basada en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 21. Pero antes, pues, de comenzar, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su su intervención para poder hablar conforme a su voluntad. Oremos, hermanitos. Amado Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo y Espíritu Santo, los alabamos, los bendecimos. Señor, aquí estamos reunidos a distancia, desfasados también en tiempo, pero Papito Santo, siempre en un mismo espíritu, como un solo cuerpo tuyo, amado Jesús, siendo dirigidos por ti. Y Padre Santísimo, te pedimos por favor que santifiques nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro hablar. No queremos escuchar voz de hombre, queremos que seas tú, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando a través de su servidor para decir las palabras y dar el entendimiento que tú quieres proveernos, amado Señor. Por favor, santifica también nuestros oídos, nuestro corazón, para recibir las palabras como tú quieres que sean absorbidas por nosotros, para hacer esa buena tierra que produzca el fruto que tú estás buscando nosotros, Señor. Y por favor, Señor, lo que no sea así, que lo desechemos, que no nos contamine y que no, únicamente nos quedemos con lo bueno. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos y en este día también te damos muchas gracias por el cumpleaños de tu hijo, Emilio, nuestro pastor Emilio, y Papito Santo, que siempre sea cubierto como lo has hecho con tus hermosas bendiciones. Te damos gracias también por Ruth Chica, por, por su salud, por su recuperación, y, y agradecemos por todos los que están aquí presentes, escuchando esta prédica. Te amamos y te bendecimos, todo esto lo agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo más amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien pronto te pedimos por su regreso y por esta novia que esté preparada y lista para desposarse contigo, amado Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos, vamos a ver el texto del día de hoy. Está basado en Génesis capítulo 3, versículo 21, y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, un poquito de recordar qué sucedía o qué sucedió en Génesis en específico 3, y nos habla de ya una vez que Dios creó a Adán, que lo formó con el barro de la tierra, y a Eva, que no volvió a usar barro, sino de mismo Adán lo replicó. Así como las células, hay un tipo de reproducción de células que la misma célula se parte en dos y se forman dos células, creo que es la mitosis. Y si no, por favor, me corrigen. Así sucedió, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de Adán, pues hablamos de Adán y Eva, porque fueron desde el inicio un solo ser, ¿no? Y esto es algo que nos hace entender que pues lo que hacía Eva era parte de lo que hacía Adán, y lo que hacía Adán era parte de lo que hizo Eva. O sea, Adán quiere decir ser humano, y de ese ser humano pues nacen sus dos formas sexuales, hombre y mujer, ¿no? Y bueno, estaban en el huerto, estaban, pues ya sabemos, en un lugar muy bonito, era donde Dios se paseaba. Imagínense qué lugar tan hermoso debe haber sido. Se tenían uno al otro, era un lugar pues con una temperatura ideal, no necesitaban ni techo, ni ropa, o sea, era todo un ambiente perfecto. Y lo más importante de eso, Dios estaba con ellos, hablando,
conviviendo, teniendo comunión directa con ellos. Imagínense qué belleza. Y bueno, ya más adelante lo vamos a ver, pero y lo dejamos como un apartado. Eh, eh, Imagínense haber estado en ese lugar tan bonito, con esa comienza tan hermosa, libres del mal, libres pues inclusive del pecado, no había pecado ahí todavía, y después pues haber caído a la tierra, ¿no? Ya estaban en la tierra del huerto, pero haber sido exiliados de ese paraíso tan maravilloso. Como dato curioso, ¿no? Una vez que ya Adán y Eva están pues, en la tierra, eh, después de haber pues, caído en este pecado, eh, Dios, en, pues de alguna manera, no de alguna manera, Dios entendió lo que había sucedido, y en lugar de dejarlos a su suerte, pues, Él les pudo haber dicho, pues ustedes pecaron, claramente les dije que no hicieran lo que hicieron, y no les importó. Y los hubiera podido dejar a su suerte, ¿no? Pues estás desnudo, pues que te desnudo, fue tu decisión. Y no, Dios no se comporta así. Dios siempre es misericordioso, siempre es generoso, y los vistió. ¿Ok? ¿Y esto qué nos dice? Bueno, que a pesar pues de su desnudez y que ya fueron conscientes de sus desnudez, tuvieron vergüenza, tuvieron culpa, se ocultaron de Dios. Y, y estas túnicas que les provee Dios, pues son una manifestación de su amor y su cuidado y su protección. Entonces los arropa, no los, no los reprocha más después de lo que platicó con ellos, les dijo, pues, ¿qué hicieron, no? Y bueno, y esto es muy importante entenderlo, ya que estamos en esta dimensión de pecado, pues sabemos que si no es con el pensamiento, es con la palabra, y si no es con la palabra, es con la omisión. De cualquier manera, siempre estamos pecando. Y no es algo para que, pues, sé que estoy pecando, pues voy a seguir pecando, no es para entregarnos al pecado, por supuesto que no. Pero sí estar conscientes, ¿no? Que estamos en una dimensión de pecado y que es imposible en esta tierra no tener contacto con el pecado, ¿no? Para llegar acá, el corazón, nuestras acciones, o lo que dejamos de hacer, ¿no? Y, y lo que tenemos que saber es que la misericordia de Dios es infinita. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haya sucedido, y lo que vamos a hacer, porque también Dios sabe lo que va a pasar con nosotros, siempre podemos contar y siempre contamos con la misericordia de Dios. Bueno, pues vemos más adelante que Dios anuncia las consecuencias del pecado y es lo que estamos padeciendo ahorita, ¿no? Este dominio después de haber estado en un gobierno de amor y armonía perfecta con nuestro Dios, ya estamos en esta tierra donde el pecado pues lo vemos en todos lados, ¿no? Comemos animales muertos que se fueron sacrificados para nuestra subsistencia y bueno, muchas cosas, ¿no? Y aquí estamos sujetos, pues lo que ya sabemos, ¿no? Sufrimiento, destrucción, muerte. Es lo que vivimos todos los días. Prendemos la tele y pues, se ve todos los días. Pero bueno, vamos a enfocarnos no en el pecado, sino vamos a enfocarnos en cómo Dios nos viste. Y sabemos que este acto que hizo Dios con Adán y Eva no solamente los cubrió de manera espiritual, los arropó, sino también de manera natural. Y podemos esto desglosarlo de muchas maneras. Vamos a ver 4 puntos bien importantes de cómo Dios nos cuida, nos arropa. Y primero, algo bien importante. Lo primero es, Dios nos hace tomar conciencia de que dependemos de Él en todo y para todo. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Yo puedo agradecer a Dios por los alimentos. Claro que está bien. Primero, estos alimentos no habrían llegado
si no hay una cadena de suministro atrás, de producción y suministro atrás, y de comercio, para que una naranja, bistec, al arroz pueda llegar a mi mesa, tuvo que haber habido tierra, fertilidad, quien lo cosechara, quien lo sembrara, quien lo regara, quien lo cosechara, quien lo comercializara, quien lo transportara, quien lo distribuyera, todo el sistema económico para que yo pueda hacerme los recursos necesarios y poderlo comprar, etcétera. O sea, para que una manzana llegue a mi mesa, pasan muchas manos. Hay mucho trabajo detrás de eso. Y todo eso, solamente con el gobierno de Dios, con su amor, con su poder, puede darse. Así, si Dios no bendijera cada una de las partes que están involucradas en esta cadena de suministro, la naranja nunca llegaría a nuestra mesa. Jamás. Aunque hubiera. Y aunque se estuvieran echado a perder ahí en el campo, no llegarían a mi casa. Bueno, pero ya una vez que tengo la naranja, la otra cosa es que pueda comerla. Y nosotros sabemos, hemos estado, pues ya se ven las canas, ¿no? Pero hemos estado en situaciones donde no puedo comer, por lo que quieras. Porque me duele una muela, porque no tengo apetito, porque me cae mal el alimento, porque estoy enfermo. Muchas situaciones. Entonces, no es solamente tener el alimento, sino es poderlo ingerir. Y una vez que lo ingiero, también es necesario que mi cuerpo lo asimile. Entonces, si sumamos estas otras variables de cómo puedo ingerir el alimento y cómo me hace provecho, también es Dios. Él da su gracia para que tengamos apetito, da su gracia para que podamos tener todo un mecanismo digestivo para poderlo digerir precisamente y todo un sistema de filtros circulatorio para que podamos asimilar los nutrientes. Y luego, bueno, ya, me alimento mi cuerpo, ¿y qué hago? ¿No? ¿Cómo se transforma ese alimento en energía, en mi cuerpo, en calorías? ¿Cómo se forma la reproducción de las células? Bueno, queridos hermanos, lo que les quiero decir con esto es, dependemos de Dios para todo. No es solamente decirle cuando tomamos los alimentos, gracias por estos alimentos, sino todo lo que involucra que yo pueda asimilar los alimentos y que me aproveche y que los pueda desarrollar para cosas pues que están en su voluntad. Dependemos absolutamente de Dios, todos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Aquellos que no son creyentes o que son contrarios a Dios, dependen de Él, quieran o no quieran. Y algún día toda rodilla se va a doblar frente a nuestro Dios. Entonces, bueno, esa conciencia de saber que dependemos absolutamente de Dios es también una parte de su gracia y su misericordia. Muy bien, ¿de qué otra cosa nos hace conscientes nuestro Dios? También nos ha llamado para que estemos conscientes de nuestra pecaminosidad. Analicémonos un poco más a fondo, mis queridos hermanitos. Cuando nosotros cometemos algo malo o no estamos haciendo lo que debemos hacer, llega un sentimiento a nuestro corazón de incomodidad. O sea, algo no funciona por más que lo tratemos de eludir. Algo no está funcionando bien en mí. Y tener esa conciencia es también una bendición de Dios. Yo cuando era niño decía, híjole, ojalá que no me dolieran las cosas. Qué padre sería que pues, metiera una mano en el agua hirviendo y no sintiera que me estoy quemando, no tuviera frío, no sintiera hambre, no me dolieran las cosas, los sentimientos. Todo es bendición, o sea, el poder sentir,
el, el poder sufrir, mis queridos hermanitos. Hay veces que podemos decir, oye, qué feo se siente sufrir, no quisiera sufrir. Hermano, el que sufras es una bendición de Dios. El que tengas la capacidad de sufrir es una bendición de Dios. Y recordemos, la primera característica del amor es que el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir eso? Que siente, que vive, que contempla. ¿De dónde vienen nuestros hermanos que se han vuelto psicópatas? Aquellos que violan, pues de que ya no sienten feo por hacer las cosas que están haciendo mal. Aquellos delincuentes que roban sin hasta piden ayuda a estatuas o santos para poder robar, que, que no están sintiendo. Si sintieran feo, o si no, o si hicieran caso a ese sentimiento, si no lo eludieran y si no quisieran sobrepasar ese sentimiento, se darían cuenta que estamos haciendo algo terrible y en automático lo pararían. Entonces, mis queridos hermanos, también el darnos conciencia de nuestro pecado es una bendición de Dios. Qué bueno que nos sintamos mal, que suframos, que... Y no me refiero a una posición de martirio ni de flagelación. Me refiero a la capacidad de poder sentir, que si la exploramos es la capacidad de poder amar. Y que cuando no estamos siendo amados, cuando no tenemos a alguien a quien amar, o a alguien que nos ame, ¿cómo nos sentimos? Y bueno, punto y aparte, la capacidad primero de recibir el amor de Dios. Eso es en primer lugar, ¿no? Y no crear relaciones de codependencia humana, ¿no? Pero sí de dependencia absoluta de Dios. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo muy claro en Génesis 3:9, donde Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y claro que Dios, bueno, esto se lo pregunta después de que Adán pecó. Claro que Dios sabía pues, dónde estaba Adán, por supuesto. Pero vamos a ponerlo un poco en contexto humano. Eh, sabemos que, bueno, nos ha pasado que cuando nos peleamos con alguien, nos disgustamos, aunque sea una persona que ya hayamos compartido muchas veces y muchos años, en el momento que no somos perdonados por esa persona o nosotros no la perdonamos, se vuelve una persona ajena a nosotros. Evoquemos algún sentimiento así donde nos peleamos, por ejemplo, con nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro hijo, y nos sentimos personas ajenas. ¿Qué pasa? Porque rompemos algo que esa unidad que antes había se rompe por la falta de perdón o la falta de amor. Entonces y pido por favor que sea así en el Espíritu Santo esta pues interpretación, y si no, por favor, olvídenla. Cuando Adán peca, se rompió algo dentro de él. O sea, Adán era pues completamente Dios en todo, ¿no? O sea, sus sentimientos, sus emociones, su alegría por ver a Dios. En el momento que peca, se hace una barrera. Se bloquea se desaparece esa fuerza del amor dentro de Adán. Entonces, Dios al entrar en el huerto de Edén, ya no lo sintió. O sea, ya no sintió ese amor que había puesto en Adán. ¡Pah! Se bloqueó. Entonces, por eso que le pregunta, ¿dónde estás tú? Y queridos hermanitos, esto es una invitación a no perder nuestro amor, a no perder el primer amor, a no perder el fuego del Espíritu Santo, siempre avivarlo, para que el Espíritu Santo se sienta cómodo en nosotros. Y siempre evocar este sentimiento de que Dios nos está llamando y que estamos prestos a escucharlo y a sentirlo. Bueno, el tercer aspecto, mis queridos hermanitos, con el cual Dios nos viste, nos cubre,
es que Dios siempre nos está ofreciendo su protección, su guía y oye nuestros ruegos. La semana pasada en nuestra iglesia analizamos el Salmo 107. Quien tenga la oportunidad de leerlo, léalo por favor a detalle. Y habla de todas las situaciones que pueden suceder en nuestras vidas. De enfermedad, de abandono, de negocios, de crimen, de pecados propios. O sea, nos da un recorrido entre situaciones pues externas y situaciones internas donde sufrimos profundamente. Habla también de las prisiones, pues, nuestros hermanitos que están en la cárcel, las familias, y que se extienden, ¿no? Estas prisiones también a prisiones espirituales. Y no importando qué sea, qué haya pasado, si estamos en el desierto o estamos en el mar, la tormenta, no importando cuál sea esa situación y quién haya provocado esa situación, si no fueron nosotros, las condiciones externas, si clamamos a Él con un corazón sincero, humilde, respetuoso, Dios oye el clamor y atiende nuestros ruegos. Entonces, mis queridos hermanitos, Dios siempre está ahí, amándonos, perdonándonos, bendiciéndonos y atendiéndonos. Cuarto punto, mis queridos hermanitos, como Dios nos viste, lo más importante, mis queridos hermanos, no es dónde estamos, no es cuál es nuestro pasado, es, bueno, sí, obviamente dónde estamos ahorita y a dónde estamos apuntando a ir. ¿Qué es que hacer, mis hermanitos? Que nuestro corazón tiene que estar puesto, puesto en los ojos en la salvación. Si es así, mis queridos hermanos, tenemos una gran bendición y Dios siempre nos va a estar apoyando para que lleguemos a la salvación. Tenemos el apoyo de Dios Padre, exhortándonos, dándonos palabras de vida. Tenemos el apoyo de Dios Hijo, dándonos su comunión, su compañía. A la hora que oramos, nos juntamos 2 o más en su nombre. Y el apoyo del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo, que nos redarguye, nos dice, vete por acá. Esta conducta que estás llevando no te está alejando de Dios. Regresa. Y siempre tenemos el apoyo de Dios para regresar a los caminos, al camino, que es Jesucristo, que nos lleva a la salvación. Bueno, mis queridos hermanos, también vemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y esto, primero entender que no es por nosotros. No es que en mí nace el deseo de querer llegar a la salvación. Eso no es así. Y también no es en mí que nace el amor. O sea, no soy yo el origen del amor, no soy yo el origen de querer llegar a la salvación. Si yo tengo el anhelo de querer llegar a la salvación, es porque Dios puso ese anhelo en mi corazón y quiere tomarme de la mano y llevarme a esa salvación. Igual que si yo amo, si yo puedo amar, es porque Dios me ha amado primero. Y al sentir su amor, puedo derramarlo en las personas que me rodean. Pero sí, porque Él puso su amor en mí. ¿Sí? Y esto de regresar a Dios, pero lo hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 2 ejemplos muy claros, cuando Dios hace el pacto con Noé, cuando Dios también hace el pacto al éxodo de los israelitas, y lo vemos también con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Juan 3:16, cuando le dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno,
Dios hizo el pacto con nosotros. Nos podemos reconciliar con Dios porque Dios nos ha llamado a su reconciliación y Él ha hecho el pacto para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y en este pacto también sabemos que Dios nos cubre. Si Dios no hubiera hecho este pacto con los hombres, ¿cómo podremos estar cubiertos de lo que hacemos? Es mismo Dios quien nos cubre con este hermoso pacto. Y por último, queridos hermanitos, nosotros debemos comportarnos como canales de bendición de Dios. Y en este obrar como un brazo del amor de Dios, así como nosotros recibimos la vestimenta de Dios, su cobertura, es también nuestra tarea dar esa cobertura a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los que no son ni siquiera nuestros hermanos en la fe. Y aquí hay dos versículos que nos sirven de apoyo para ver cómo es esta cobertura. La primera está en Lucas 22, del 31 al 32, cuando Jesucristo le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como si fuera trigo. Pero dice, pero yo he rogado por ti para que también ayudes a tus hermanos. Y mis queridos hermanitos, debemos entender que si tenemos las bendiciones de Dios, no son únicamente para nosotros. Tenemos que ya una vez que las absorbimos, que las conocemos, o aunque las conozcamos de lejos, nuestra tarea es empezarlas a comunicar. Y que nuestra vida no se quede nada más en una forma de recibir, sino también de dar. Porque recordemos que hay mayor gozo en el dar que en el recibir. Porque al momento que nosotros estamos dando, tomamos lo que recibimos de Dios y lo canalizamos. Estamos siendo el vaso de bendición de Dios. Y donde pasa Dios, donde pasa su bendición, pues ese canal se bendice. Y, queridos hermanitos, muchas veces podemos pensar que pues tengo muchos problemas, estoy acosado por muchas necesidades, pero si nos quedamos nada más viendo hacia adentro y viendo lo que me está pasando a mí, sin hacer nada más, lo más seguro es que yo me vuelva pues mi Dios y que quiera que todo lo que me pase sea lo más importante. Y en el momento que decimos, sí, puedo tener una situación muy difícil, muy desagradable, pero yo me voy a encargar de ser ese canal de bendición de Dios, cambia la situación. Y de verdad, te dejas de preocupar en ti y empiezas a ocuparte en lo que Dios quiere en los demás. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que todos lleguemos a la salvación. Y otro capítulo que también nos ayuda a experimentar el amor de Dios, lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 36. Y ahí donde nuestro amado Dios nos dice, da el juicio de las naciones, ¿no? Va a poner a los cabritos de un lado y a las ovejas del otro. Y aquí lo que nos exhorta nuestro amado Dios es a reconocerlo a Él en el prójimo, en la persona que está encarcelada, en la persona que está enferma, en la persona que está descubierta. Dios, hermanitos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para discernir espíritus, para ayudar donde Dios requiere que actuemos. Y no es que Dios dependa de nosotros, por supuesto que no es así, pero quiere que nosotros como seamos parte del cuerpo de Cristo y actuemos. Este cuerpo no es para quedarse estático, sino es para obrar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, mis queridos hermanitos, entendamos que estamos arropados por Dios y que este arropamiento que nos da tanto lo espiritual como lo material, también nosotros podamos reconocerlo, valorarlo y ser esa
ese ropaje de Dios también para toda nuestra comunidad, nuestros hermanos, nuestros amigos. Muchas gracias, queridos hermanitos. Hemos terminado con la prédica de hoy y vamos a hacer la oración de cierre. Amado Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo y Espíritu Santo, los alabamos, los bendecimos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por ya unirnos en un mismo espíritu, llamarnos a una misma fe. Gracias por consolarnos, por bendecirnos, por animarnos a estar junto contigo, Papito Santo. Te pedimos que siempre nos tomemos fuertemente de tu mano, con gozo, con alegría, sabiendo que tú estás aquí, amado Dios, y que por esta divina presencia que inmerecida estamos completos. Amado Padre, estamos felices, estamos cubiertos, tenemos todo y mucho más de lo que necesitamos, Señor. Te amamos, te bendecimos y todo esto te lo agradecemos en el santo y divino nombre de tu Hijo más amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos vemos, queridos hermanitos, muchas bendiciones y que tengan un hermoso día en el amor.